Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Continuamos acá estudiando nuevamente este trimestre sumamente importante, una lección que nos está impactando cada semana y que lleva como título Alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana estamos estudiando las naciones, primera parte. Así es que vamos allá para comenzar en esta mañana estudiando esta lección de las naciones, primera parte, y tenemos allá como versículo para memorizar o para poder entender toda esta lección. Dice allá en Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Muy bien, dice allá que el Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida, se levanta la maldición y somos redimidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés, por lo que este sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Uno de los temas clave tanto en Daniel como en Apocalipsis es el gobierno del mundo, una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios y al que cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. El largo proceso que conduce a ese momento abarca miles de años de experimentos humanos en materia de autonomía que nunca han funcionado, ni siquiera aquellos que proclaman los ideales más elevados, pero nunca alcanzados. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Más aún, todo empeorará hasta que se establezca finalmente el reino eterno de Dios, nos dice allá en Daniel 7:27. Mis queridos, hemos estado viviendo momentos durante siglos y años donde no podemos ver que haya un plan específico de gobierno donde todo pueda ser paz y armonía. De los hijos de Noé surgieron las naciones que poblaron el mundo tras el diluvio, y la mayor parte de ellas fueron hostiles a Dios, adorando a otros dioses y viviendo de acuerdo con sus propias leyes. Pero Dios hizo surgir una nación nueva y le transmitió las leyes que les convertiría en la nación más poderosa del mundo, a cuya luz andarían todas las naciones de la tierra. Y miren, en esta semana vamos a estar estudiando varios temas y entre ellos estamos hablando del origen de las naciones y va a tener dos diferentes partes, las primeras naciones y una nación engendrada por Dios. También vamos a estudiar el pueblo elegido, la historia de Israel, la historia de la iglesia y la función del pueblo elegido. De esta forma, tú y yo vamos a poder entender mejor la poderosa palabra de Dios. Vamos a comenzar con el origen de las naciones para que podamos entender un poquito aquellas primeras naciones, ¿verdad? Las primeras naciones, dice allá, estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Allí en Génesis 10:32 nos habla claramente, dice que a causa de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y se les prohibió acceder a él. Ellos y sus descendientes siguieron acudiendo a la entrada del Edén, custodiada por los querubines, para ofrecer allí sacrificios a Dios. Y de esta forma, la humanidad durante un tiempo siguió reconociendo a Dios como su gobernante supremo. Cuando a causa de la maldad imperante Dios decidió destruir la tierra con el diluvio, también retiró el jardín del Edén. Tras el diluvio, hombres como Nimrod decidieron crear sus propios estados ajenos a Dios, gobernados por ellos mismos, en Génesis 10:6-12. De Nimrod se dice que fue cazador gigante contra el Señor,
Entre las ciudades que edificó se encuentran Babel y Nínive, de donde surgieron naciones que fueron enemigas declaradas del pueblo de Dios. Y como se das cuenta, naciones que se hicieron, sistemas creados por hombres que no sirvieron para continuar. Una nación engendrada por Dios. Miren lo que dice acá. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, nos dice en Génesis 12:2. Génesis 10 usa la palabra hebrea goim para referirse a las naciones. Esta misma palabra es usada para referirse a las gentiles, es decir, aquellos que están lejos de Dios. Con el fin de recuperar a esas naciones, Dios decidió engendrar una nueva nación, Israel, a través de los descendientes de Abraham o Abraham. En Génesis 12, 1 al 3. ¿Por qué elegir a Abraham? Dice allá en Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus casas después de sí, que guarden el camino de Jehová. De esta forma, Dios podría mostrar al mundo lo que ocurre cuando nos dejamos conducir por él. Les dio normas justas que asombrarían a las naciones, provocando en ellas el deseo de entrar en contacto con Israel para imitarlo y recibir así la bendición que Dios deseaba impartirles en Deuteronomios 4, 5 al 8. El pueblo elegido. La historia, mis queridos, de Israel. Y quiero que escuchen atentamente esta historia. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primera de Samuel 8:5. Mis queridos, Israel decayó porque Israel prefirió dejar de ser dirigida por Dios para pedir rey y convertirse igual que todas las otras naciones, aun siendo elegida. Por desgracia, en lugar de querer ser una nación ejemplar dirigida directamente por Dios, Israel quiso ser como las demás naciones allá en 1 Samuel 8:5. Y al pedir rey rechazaban a Dios en 1 Samuel 8:7, aun cuando se les advirtió del resultado de tener un rey, persistieron en su rebeldía en 1 Samuel 8, 9 y 19. Esta sociedad, mis queridos, sabiendo todos los daños que habían atravesado las otras naciones por querer tener su propio rey, no les importó. Pidieron rey, querían semejarse a los demás que estaban a sus alrededores. Conociendo de antemano esta reacción de Israel, Dios había dictado leyes que, de ser obedecidas, conseguirían que el rey solicitado se mantuviese lo más cerca del ideal de Dios en Deuteronomios 17, 14 al 20. Y a pesar de ello, aún los mejores reyes tuvieron grandes defectos. De la mayor parte de ellos se dice que hicieron lo malo en Primera de Reyes 11:6. Y después de todo, eran pecadores que gobernaban sobre pecadores. Por esta razón, no hay gobierno justo, sino el que está por venir, el reino de Dios, allá en Deuteronomios 2:44. Mis queridos, si queremos tener un reino justo, solo tenemos que pensar en que el día que Cristo venga, será un reino justo. Ahora les queremos dar la historia de la iglesia, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro o vuestro servidor. En Mateo 20:26. Llegamos al momento, mis queridos, donde el cristianismo llega, gracias a Cristo, estar en nuestro medio. Y tras la apostasía de Israel, Jesús instituyó un nuevo pueblo, la iglesia. Pero este pueblo no debía tener un rey, ni una nacionalidad concreta. Los que le gobernaban debían hacerlo sirviendo a los demás, en Mateo 20, 25 al 28. Y miren lo que dice, que durante una persecución de 300 años, la iglesia se mantuvo más o menos fiel. Pero llegó la libertad. Constantino, en el siglo IV, legalizó el cristianismo y se convirtió en su soberano no oficial. Presidió congresos y dictó leyes que debían regir a la iglesia. En los siglos V y VI, la iglesia se apoyó cada vez más en el Estado
y el obispo de Roma adquirió más autoridad. El servicio había dejado de ser la norma del gobierno. A lo largo de la Edad Media, quien no obedeciese la autoridad de la iglesia debía pagar su rebeldía con la muerte, la tortura o la cárcel. Y como te das cuenta, una vez más, el hombre intervino y Dios vuelve a demostrar que no hay justicia dentro de los pecadores. La iglesia cometió así los mismos errores que el pueblo de Israel había cometido. Y vamos a ver la función que tiene ese pueblo elegido. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones en Isaías 42:6. ¿Cómo podía haber sido Israel luz de las naciones allá en Isaías 42:6? ¿Qué nos dice ese texto? Y yo quisiera que fuéramos allí para que podamos entender lo que nos está hablando la palabra de Dios y poder entender un poco qué era lo que iba a hacer el pueblo de Israel para las naciones. Y veamos allí, nos dice el capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Allí está claramente que tendrían que ser luz. Y ahora llega la iglesia y también nos dice, ¿cómo puede la iglesia ser luz del mundo? Bueno, mis queridos, tenemos que compartir esta luz. Otros tienen que conocer del mensaje de Dios para el mundo. Y miren lo que nos dice el versículo de Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y a través de su obediencia podíamos demostrar, ¿verdad? Allí mismo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos a través de la obediencia, mostrando la solución del pecado. Es otra forma, ya en Juan 3:16, ¿verdad que sí? La solución del pecado, Jesús enviado para salvarnos, para liberarnos del pecado, anunciando la segunda venida de Jesús que se encuentra en Apocalipsis 14:6-11. La realidad histórica del pueblo de Dios ha sido la de un pueblo que ha fracasado a la hora de realizar la obra que Dios le había designado. Aún así, el mundo ha sido bendecido a través de Israel y de la iglesia con el bendito mensaje de la salvación. Nos toca vivir el último tramo de la historia, la última oportunidad de cumplir el propósito de ser la luz del mundo, de publicar la salvación de Dios allí en Isaías 52:7. Así que, mis queridos, tú y yo estamos llamados para poder llevar la poderosa palabra de Dios al mundo. Oh, qué poder para el bien puede ejercer un hombre convertido, transformado diariamente para traer bendición y alegría al mundo. Cuando la iglesia está imbuida del espíritu de obediencia y amor, los miembros ejercen en el mundo una influencia salvadora y Dios no les negará nada que corone esa influencia con éxito y victoria. Los hombres y las mujeres son sus agentes para la salvación de las almas. Aquellos que están llenos de un ferviente deseo de atraer a los pecadores a Cristo cuentan con la simpatía y la cooperación del universo celestial. Nos dice una carta de Elena G. de White del 1902. Así que, mis queridos, ¿qué estamos haciendo para que esto sea una realidad y podamos nosotros llevar este mensaje a un mundo que perece? Poco a poco, primero prácticamente y en silencio, después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre la mente de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y conformidad fue frenando por algún tiempo por causa de las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo.
Pero habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y los gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal del Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con una forma de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones de incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. En línea con la pregunta que aparece al final del miércoles, ¿no corremos todos el peligro, sobre todo cuanto más tiempo estemos aquí, de cambiar la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa, el poder, los elogios y las tentaciones del mundo? Si pensamos que no es así, nos engañamos a nosotros mismos. Mi querido, solo puedo decirles que las naciones siempre han jugado un papel importante en lo que es la religión, y basado en la religión, cuando se mezcla con lo que es el Estado, automáticamente cobra otra noción, otro sentido, y empieza el hombre a buscar su propio bienestar. Así que vamos a continuar estudiando la siguiente semana, la segunda parte de las naciones. Pero mis queridos, mira bien lo que estás estudiando y ponte a meditar si no han habido muchos cambios en nuestras iglesias últimamente, donde posiblemente nos hemos apartado de lo que Dios nos ha llamado ser luz para el mundo. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, damos gracias porque tú nos das la oportunidad de poder estar ante tu presencia y pedimos tu dirección para que tú puedas continuar tocando nuestras vidas y nuestros corazones, pero sobre todo que nos ayudes a entender tu poderosa palabra para que ésta nos pueda dirigir a puerto seguro. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.